Dios les bendiga más. Amén. Qué bueno verlos en esta mañana, ¿verdad? Espero que se hayan gozado en el devocional de hoy. Hemos tenido, ¿verdad?, libertad hoy para adorarle, libertad para gozarnos, la familia de la fe, todos juntos en armonía. Y eso es lo que Dios quiere y busca. Quiero, antes de empezar, darle gracias especiales a Javier, Eileen, Tatiana, porque ahora mismo, miren, ¿cuántos se dieron cuenta? Yo. A lo mejor no se han dado cuenta. Yo me di cuenta. Sí, algunos me confesaron que estando aquí mirando no vieron. Yo me di cuenta. Pero ese es el principio de lo que ellos ya tienen en su mente hacer. Papo, el esposo de Tatiana y Javier salieron de aquí a la 1 de la mañana. Anoche pudieron haber tenido excusa para no venir hoy, pero decidieron que necesitan escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes necesitan escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos creen que verdaderamente la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos para nosotros poder desenvolvernos en la vida? Porque mientras estamos aquí, hermanos, es rico, es tremendo, los hermanos en armonía, y gozarnos y escuchar coritos bonitos y cantar. Pero cuando salimos por ahí para afuera, lo que realmente nos va a sostener, lo que realmente nos va a guiar, lo que realmente va a hacer que nosotros seamos librados de las cosas que Dios conoce y que nosotros no, es cuánto nosotros hayamos escuchado la palabra del Señor y cuánto haya sido esa palabra sembrada que dé fruto en nuestro corazón. Por eso hoy, ¿eso está ahí o soy yo? ¿Lo vieron? Okay. ¿Todo el mundo lo ve? Muy bien, me alegro. Déjame echarme yo para atrás. El Señor puso en mi corazón en esta semana este mensaje que voy a compartir con ustedes. Y fue un momento, hermano, durante la semana todos nosotros tenemos responsabilidades de diferentes índoles. Y todos nosotros vivimos en ese estrés y ese correr de todos los días. Pero el Señor me ministraba que era necesario que el pueblo de Dios tenga oídos para oír. Que el pueblo de Dios necesita recibir toda palabra que provenga de Dios y de su palabra, ¿verdad? Que necesitamos escuchar con seriedad, con humildad de corazón, cada palabra. ¿Sabes por qué, hermano? Porque por lo menos aquí nosotros no escogemos de qué vamos a hablar. Siempre en mis 27 años de ministerio pastoral, y que mi primera predicación fue a los 6 meses de haberme convertido en una iglesia pentecostal de esa rajatabla, y que yo no pude negarme, traté de huir, pero el Señor me persiguió por todos lados y tuve que responder a ese llamado. Y al caso 6 meses, con poco conocimiento escritural, el Señor quiso hacer, ¿verdad?, que yo llevara una palabra a una iglesia que no era la mía. Y yo aprendí en aquel momento, yo hice un pacto con Dios. Es permitido hacer pactos con Dios. La Biblia está llena de pactos que hombres hicieron con Dios y Dios con los hombres.
Pero yo hice un pacto con Dios y yo le dije, si tú me estás llamando a yo predicar la palabra, yo no voy a predicar ninguna palabra que tú no me hayas dado. Porque la palabra que cada persona necesita escuchar solamente Él sabe cuál es. Y yo le dije, tú quieres que yo sea portador, ¿verdad?, de tu mensaje, de tu palabra, donde tú me envíes. Pues entonces tú me tienes que dar el mensaje. Porque el día que yo sienta que ese mensaje no es el tuyo para donde sea que me envíes, ese día yo cierro mi boca. Y Dios ha sido fiel, aunque yo no lo haya sido. A Dios le ha placido, fuera de esa primera vez, llevarme a diferentes lugares. Se lo digo porque la gloria completa es de Él. He predicado muchas veces en África, he predicado en Singapur, he predicado en Tailandia, he predicado en la isla de Maui. ¿Cuántos quisieran ir a Maui? Hawái, aleluya. Yo fui como 11 o 12 veces. Y he predicado aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico en unos cuantos lugares. Y siempre el Señor me ha dado la palabra específica, palabra certera. ¿Y por qué digo eso? Porque el fruto de esa palabra es el fruto que se espera de alguien que ha escuchado a Dios. Y Dios me advirtió, ¿verdad?, que hay muchas personas que se exponen a la palabra de Dios, pero sus vidas están bien lejos de Dios. Y el Señor muchos años atrás me dijo que yo no tenía que convencer a nadie, que yo lo que tenía que hacer es obedecer y traer la palabra que Él me diese. La responsabilidad de cada oyente es decidir si la escucha y la pone en práctica y permite que Dios haga la parte que le corresponde a Él y que el oyente que recibe la palabra haga la parte que le corresponde a Él. Así que confiado en eso, hasta esta mañana cuando entré aquí, el Señor puso en mi corazón un par de cosas que a última hora me senté en la oficina y las añadí. Espero que se gocen de verdad y sobre todo les pido que abran sus oídos espirituales, abran su entendimiento y permitan que la palabra entre. Vamos a ponernos en pie para hacer una oración y declarar la palabra del Señor en esta mañana con reverencia, la reverencia que la palabra se merece. Padre Santo y Dios bueno, heme aquí, Señor, y he aquí a mis hermanos deseosos de poder escuchar tu palabra y que penetre al terreno fértil de nuestro corazón, que tú le des crecimiento y que des frutos al 100 por 1. Señor, te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús que abras ampliamente los oídos espirituales de toda persona aquí presente hoy y de todo aquel que no pueda estar viendo y escuchando por internet. Te suplico, Señor, que abra los oídos del alma, del corazón, que tú abras el entendimiento, Padre eterno, para que cada uno pueda entender cabalmente, Señor, lo que tú quieras hablar a cada corazón. Que así sea, y la gloria y la honra de todo es para ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pueden abrir sus Biblias y nos mantenemos de pie. Aquí nosotros en esta iglesia enseñamos que la palabra de Dios merece reverencia, respeto,
Y por eso en el momento en que leemos la palabra nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en Mateo capítulo 13, versículos 9 al 13. El que no tenga Biblia lo puede ver de aquí de la pantalla. Lo vamos a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra. El que tenga, ¿qué cosa? Oídos. Oído, pero ¿oído para qué? Oír. Para oír, que escuche y añade ¿qué cosa? Que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿A ustedes se les permite entender? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. La iglesia, oiga bien. La iglesia, a ustedes se les permite entender los secretos del reino, les contestó. Pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará ¿qué cosa? Más comprensión o, en otra palabra, más entendimiento. Y tendrán conocimiento o entendimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que puedan entender. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Alabado sea Jesús. Pueden sentarse. Hermano, en el lenguaje actual de la generación de este tiempo, yo he orado bien duro por esta palabra. ¿Por qué? Porque el empeño obstinado de Dios es que tú llegues al cielo. Decimos amén. El empeño obstinado de Dios es que tú llegues al cielo, que cuando suenen las trompetas, tú te eleves hacia el Señor en una nube. ¿Y sabes algo? Dios advierte muchas veces que nadie va a llegar al cielo en pon con otro. Que nadie va a llegar al cielo porque su papá, su abuela, su hermano sean bien devotos al Señor y sean siervos y siervas entendidos y obedientes. Y que tenemos que entender eso porque la salvación es individual. Dios nos ha dicho muchas veces también que nosotros no vamos a llegar al cielo porque todos los domingos vengamos a la iglesia. Que no vamos a llegar al cielo porque nosotros, fíjate cómo la voy a poner, no vamos a llegar al cielo porque nosotros cojamos todos los días, saliendo de nuestro trabajo, saliendo de nuestra escuela, saliendo de donde sea, y todos los días nos peleamos la rodilla, caminando de rodillas y haciendo actos de humildad, entre comillas, sin tener el corazón y el entendimiento correcto. El Señor no quiere que ninguno de nosotros tenga mucho conocimiento. El Señor lo que quiere es que todos nosotros descubramos una amistad como la que Él ofrece. Que nosotros descubramos de verdad a Dios.
Y hay veces que nosotros creemos que Jesús se hace el difícil o que juega al esconder. Pero el Señor no juega al esconder, ni se hace el difícil. Y todo está porque nosotros tenemos oídos pero no escuchamos. Tenemos ojos pero vivimos ciegamente. Y precisamente si hay algo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros sin excepción de personas, es hacernos sensibles a su voz y hacernos sensibles a su presencia y a su mover donde sea que Él esté moviéndose o donde Él esté. Eso es lo que Él quiere. Porque, ¿sabes? En la medida en que nosotros podamos ser sensibles a esa presencia de Dios, a esa voz de Dios, y podamos distinguirla de todas las demás voces que vamos a... Hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hay una... El otro día leía un artículo sobre el ruido, ¿cómo le llaman a esto cuando es por internet? Cibernético. El ruido cibernético. Y hablaban de que hay tanto ruido cibernético que las personas comienzan a ver algo, no lo terminan y brincan al otro, y brincan al otro, y brincan al otro, y brincan al otro. Y están brincando todo el tiempo, teniendo una fuente de información tan tremenda como es el internet. Pero solamente aprenden así lo malo. Lo bueno como que no se nos queda. Y se nos hace bien fácil escuchar al mundo, pero bien difícil escuchar a Dios. Y nosotros necesitamos reconocer dónde estamos parados. Es mejor que tú digas, ¿verdad? Si es así. Es mejor que tú digas, ¿sabes qué, pastor? Yo necesito que ore por mí para que Dios me abra los oídos, porque yo, honestamente, no escucho a Dios. A que digan, yo escucho a Dios constantemente y me está persiguiendo, pero yo estoy huyendo cada vez más. Porque entonces a eso se añade lo que podemos considerar un grado de rebeldía. Porque si tú estás escuchando a Dios y Dios te está hablando, y eso solamente lo puedes determinar tú, ¿verdad? Porque yo no sé cuándo Dios te habla a ti. Si tú estás escuchando a Dios y Dios te está hablando, pero entonces no obedecemos, tenemos un problema. Pero vamos a definir lo que es oír con entendimiento. Oír es el paso anterior o previo para abrir el entendimiento. Primero tienes que oír y después llega el entendimiento. ¿Tú lo entiendes o no lo entiendes? Pero si este entendimiento está cerrado, de nada vale oír. Tenemos dos posibilidades de nosotros entender, solamente dos. La natural, que emana de nuestra naturaleza, y la sobrenatural, que emana de un corazón abierto al amor de Dios. Por eso es que hay personas que oyen y no entienden. Porque ¿qué es lo clave en esa comunicación? El corazón. Si lo que tú oyes no baja al corazón, no hay acción. La acción precede, o sea, va después de que te llega al corazón. Por eso es que el que peca, primero le llega aquí. Y si no tiene herramientas con qué trabajarlo aquí, lo que hace es
se vuelve en una acción de pecado y de desobediencia. So, tenemos dos maneras, la humana o la sobrenatural. Y sabes que ambas batallan contra sí. El oído natural va a batallar contra todo lo que entre por ahí que no le agrade ¿a qué? A la carne. Si lo que entra por aquí le agrada a la carne, pues yo le voy a prestar atención, lo voy a aprender y lo voy a ejecutar. Pero si lo que entra por aquí es santo y es palabra de Dios y aquí no está la condición correcta, ¿qué es lo que va a pasar? Lo cogemos, mira ahí, lo desechamos. Hay una cosa, ¿verdad?, que sucede, un fenómeno. Le voy a poner yo la palabra fenómeno. De personas que están todo el tiempo exponiéndose a la palabra de Dios y exponiéndose y exponiéndose y exponiéndose. En el momento de tomar una decisión, toman una mala decisión. No toman una buena decisión. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú tienes que ejecutar, ahí es que la palabra de Dios tiene que florecer, para que entonces lo que tú ejecutes agrade a Dios. Si por el contrario lo que estamos alimentando es lo natural, el hombre terrenal, pecador, si esa es la parte que alimentamos, pues entonces de esa parte saldrán los frutos de nuestras decisiones y de todo lo que nosotros hagamos. El profeta Isaías dijo lo siguiente al respecto de lo que es escuchar y entender. En Mateo 13, 14 al 16 dice: de esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no, ¿qué cosa? No, ¿qué? Entenderán. No entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está ¿qué? Endurecido, y sus oídos no pueden oír. Amén. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede ¿qué? Entender, y no pueden volver a mí para que yo los ¿qué? Santo, para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque ven y sus oídos porque oyen. O sea que inmediatamente la palabra establece desde el principio que le va a hablar a todo oído, pero solamente van a entender los que tengan el corazón correcto para entender. Y dice que el secreto donde está es donde, en el corazón, no es en el oído, porque todo el mundo oye, a menos que sea sordo, ¿verdad? Pero si normalmente tú no eres sordo, ¿verdad? Pues todo el mundo va a escuchar. ¿Y por qué unos entienden y otros no? Pues sencillamente, amados, el que no entiende es que no ha querido entender. Porque si tienes el corazón correcto, el Señor te va a añadir, ¿qué fue lo que leímos al principio? El que tiene el corazón correcto, el Señor le va a añadir entendimiento. Y el que no tiene el corazón correcto, el Señor aún lo poquito que entienden se lo va a quitar. Eso me acuerda a mí un testimonio, ¿verdad? De un hijo espiritual que murió.
un hijo espiritual mío, y él me llevaba como 20 o 25 años. Era este hombre con su esposa, más o menos de la misma edad, que decidieron seguir a su hijo adolescente a ver dónde él se metía todos los martes por la noche. Y en su empeño de averiguar dónde era que se metía el hijo adolescente los martes en la noche, un día decidieron seguirlo. Y ese día llegaron a mi casa. El hijo se había bajado porque todos los martes había una célula de estudio bíblico en mi casa. Y entonces él se bajó, se llama Juan Carlos Rodríguez. Él es policía hace como 17 años en la ciudad de Orlando. Es hijo espiritual mío también. Se convirtió en mi casa, en la marquesina de mi casa. El papá y la mamá se bajaron y cuando el hijo los vio de ahí, se paniqueó, pero ¿qué pasó? Y ellos, como si nada, entraron, Dios les bendiga, y se sentaron. Y ese día escucharon la célula, el estudio bíblico completo. Y se despidió la célula y se fueron. El próximo martes aparecieron otra vez. Qué bueno, gloria a Dios. Y entonces se sentaron allí, tú los veías con aquella Biblia. Mira, yo no sé cómo la cargaba, es una cosa así de grande. Y yo le dije, esa Biblia yo la tengo en casa. Esa es la Biblia que está en la entrada de mi casa. Se dio el estudio bíblico. Entonces, esa noche empezaron los codazos. Y era, mira, dándome codazos. Como quien dice, no, le van a hacer un llamado a que se convierta. La primera fue mi esposa. Yo le dije, déjame quieto. Y no me den más codazos. Y los demás hermanos que estaban allí sentados, tú les notabas la cara, la desesperación, como que el pastor va a decir algo, ¿o no? Y yo en un momento dado dije, todo el mundo quieto. Que aquí el que sabe es el Espíritu Santo de Dios. Despedí la célula y arrancaron. ¿Qué pasa? El próximo martes aparecen otra vez. Ajá. Pero que en una sale don Félix y se dice, yo le voy a decir una cosa, pastor. A mí me gusta leer la Biblia porque yo sé que es palabra de Dios, pero no la entiendo. Y yo dije, aquí fue, cayó muertito. Y yo vengo y lo llevo a la Biblia y le digo, ¿qué dice ahí? Léelo. Que el que no tenga el Espíritu Santo no podrá entender la palabra, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad. Santo. ¿Lo leíste? Sí. ¿Lo entendiste? Sí. ¿Te quieres convertir? ¿Quieres recibir al Señor para que puedas entender la palabra? ¿Sabe qué me dijo? Me dice, bueno, yo no estoy todavía preparado, pero ella sí, a la esposa, la señaló. Yo no, pero ella sí. Y yo, ni tonto ni perezoso, me viro hacia ella y le digo, ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador? Y ella dijo, seguro que sí. Y de momento él brincó y salió y dijo, pues si ella dice que sí, yo también. Ese día, los dos recibieron la oración, ¿verdad?, de salvación. Y nosotros fuimos testigos de muchas cosas hermosas que el Señor hizo en esas dos vidas. Ambas vidas murieron en mis manos.
En ambas muertes yo tuve que ministrar en el funeral, en la funeraria, ¿verdad? Y en el cementerio. Obviamente para mí en poco tiempo, porque ellos ambos murieron como 8 o 9 años después que se convirtieron en mi casa. Tuve suficiente tiempo para entrar en una empatía con ellos y me dolió mucho la partida. Y me acuerdo de las últimas palabras que me dijo don Félix. Me dijo: pastor, gracias, porque a través suya recibí al Señor y ahora voy para el cielo y yo sé para dónde voy. Y me siento contento porque no tengo duda. Lo único que le quiero pedir, por favor, es que de ahora en adelante usted sea el papá de Juan Carlos, que lo cuide. A Juan Carlos lo tuvieron en la vejez, después que ellos ambos habían tenido hijos y eran todos mayores, de cuarentones, hasta de 50 años. En la vejez lo tuvieron a él y lo criaron como un nieto, no como un hijo. Quiere decir que lo consintieron. Usted no tiene manera de saber cómo. El muchacho, cuando estaba, ya sacó licencia y fue a la high. El carro más brutal que llegó a la high fue el de ellos, el de él, porque el papá fue el que sacó algo impresionante. Pero ¿por qué yo traigo este testimonio? Y lo traigo porque las personas fueron varias veces a mi casa, pero el Señor tenía ya en su plan cuándo era el día que iba a abrir sus oídos. Porque cuando ellos fueron las primeras 2 veces y estaban envueltos en la palabra, en el estudio bíblico, en esas 2 ocasiones ellos empezaron a ablandar el corazón. Y a la tercera el Señor fue el que decidió que este es el día. Y ese día escucharon. Y ese día fueron sensibles a la voz de Dios. Y a partir de ese momento, hasta que murieron ambos experimentaron unas cosas hermosas. Y ambos llegaron a la conclusión de que ellos sabían para dónde iban. Les voy a hablar de 2 autores. No, yo tengo aquí, gracias. Hay dos escritores, son cristianos, se llaman Frank Kelly Nemec, y el otro pues M.T. Escribieron lo siguiente: escuchar es distinto a oír. Se oyen ruidos, sonidos o noticias, pero uno escucha a una persona. ¿Ves la diferencia? Oír, tú puedes oír todos los sonidos que hay, pero a una persona tú le escuchas. ¿Okay? Escuchar, oye bien esto, escuchar es estar respetuosamente atento al otro, independiente de sus palabras o acciones. Escuchar es comunicarse amorosamente con una persona, aunque no se diga o no se oiga nada. O sea, la disposición de usted escuchar es clave en que usted puede escuchar a Dios. Hay personas que usted se pone a hablar con la persona y usted ve que está pajareando. Está en todos lados menos mirándolo a usted que le está hablando. O me equivoco, yo soy el único. ¿Verdad? ¿Usted no lo ha pasado? Cuando tú necesitas comunicarle algo a una persona, eso no es importante para ti. El que la persona te mire y que se le note el interés de escucharte.
¿O no? Por eso es que nosotros los pastores nos enfogonamos cuando nos paramos y estamos mirando a todo el mundo. Y tú los ves pendientes a los celulares, hablando con el que está al lado, o dormido. O sea, literalmente es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque se está predicando la palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios hay que estar atento. Javier, bájame el máster un poquito. Está haciendo feedback aquí. Escuchar a Dios no significa esperar una comunicación concreta, un mensaje claro o una noticia particular. Uno sencillamente escucha a Dios. Hay veces que nosotros pensamos que los únicos que escuchan a Dios son, qué sé yo, como en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote o uno que otro pastor. Pero ¿sabes algo? Nosotros escuchamos la voz de Dios porque nosotros nos metemos con Dios. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Métete con Dios. Porque Dios quiere hablarte, Dios quiere que tú lo escuches, Dios quiere que tú seas bendecido con escucharlo a Él. Pero tenemos que valorar eso. Si yo le presto atención a mi esposa cuando ella me habla, le estoy diciendo, yo estoy valorando lo que tú me dices. Porque tú me estás hablando y yo me estoy haciendo así porque estoy viendo el juego. Haciendo así, ella me ve haciendo así. Ajá, y mirando el reloj. Lleva ya 10 minutos hablándome aquí y no acaba de acabar. Claro que escuchar también tiene que ser con los oídos ¿de dónde? Del alma. Pues más de una vez por educación hacemos que escuchamos y realmente no estamos prestando atención porque no nos interesa el tema. Es nuestra alma la que ha de escuchar porque ella es la única parte de nuestra persona que puede amar al Señor y asimilar lo que Él desea de nosotros. Nuestra alma es la que escucha a Dios. Tenemos que disponer nuestra alma. Entonces cuando nosotros andamos por ahí, ¿verdad? Bien ocupados y oyendo mucho ruido, cuanto más desarrollada tengamos nuestra vida, ¿qué? Nuestra vida espiritual, con mayor facilidad escucharemos al Señor por cualquiera de los procedimientos que Él suele utilizar para hablarnos. ¿Sabes qué? Dios te puede hablar a través de un niño. Si tú estás enfocado en que tiene que ser el pastor o alguien que esté elevándose del piso, ¿verdad? Como que por la santidad, pues está chaval porque yo todavía no he podido despegarme ni. Y si fuera por eso, bendito, el Señor tendría que empujar grandemente para levantar estas 400 libras del piso, ¿verdad? Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que no es que esté elevado del piso, hermano. Mira, ¿sabes qué? La Biblia dice que Dios habló a través de una mula. Que Dios podía hacer las piedras hablar. Oye, pues entonces, ¿qué? Lo único que Él dijo que era un ser sobrenatural como Él. Jesús cuando vino y se hizo hombre y vino a la tierra y comenzó a caminar como hombre, Él vino de forma sencilla, porque Él quería comunicarse de manera sencilla con todo el mundo. Por eso es que Él hablaba de la manera que Él hablaba, porque Él sabía que solamente los puros de corazón eran aquellos que iban a poder entender todo lo que Él estaba enseñándole a todo el mundo. Cuando mayor sea nuestro acercamiento al Señor,
más variados serán los medios que Él utilizará para hablar con nosotros. Yo he oído, hermano, a Dios hablarme a través de un niño. ¿Y sabe por qué lo he oído? Porque he tenido el corazón y el alma dispuesta, y que no tengo un prejuicio delante de mí para el que me tenga que hablar. Oye, los fariseos, que eran los doctores de la ley en el tiempo de Jesús, no escuchaban a Jesús. ¿Sabe quiénes fueron los que lo escuchaban? Los sencillos. Entonces los fariseos, como estaban acostumbrados a hablar en estos únicos términos espirituales bien brutales, pues ellos no podían entender cómo un simple carpintero les estaba hablando de cosas espirituales. Estaban locos. Pero si hay algo que Jesús se propuso, fue hablar de forma sencilla para que los sencillos entendieran. Aleluya. Tengo los dedos fríos, pero estoy sudando. Aleluya. Lo importante es que siempre nuestros sentidos espirituales estén agudos y en la misma frecuencia, de manera tal que podamos distinguir entre los ruidos constantes que nos rodean y que los mismos no interfieran con tus oídos espirituales. ¿Sabe que a mí me encanta la música, y que la música sea afinada? No me importa de qué género. Bueno, Metallica no, es el único que yo no dijera. Pero yo he ido en mi carro con la música todo en él, y voy gozándome y voy, qué sé yo, parezco un loco, ¿verdad? Si otros miran, dice que le pasa el tipo que ve en ese carro que está ahí todo loco. Pero en medio de todo eso, yo he tenido que detenerme en el paseo, porque de momento oigo la voz de Dios, la distingo y la separo de las voces que estoy oyendo, y ciertamente me estaciono y cierro los ojos. Yo digo, Señor, dime, y me habla. Tenemos que eliminar toda la interferencia, la estática que dificulta el que podamos tener una buena y clara comunicación. Aquello como el Capi, la lancha tuya tiene radio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tú haces, verdad? Vas pasando por los canales y hay ciertos canales que soy... Pero de momento llega a una frecuencia donde está la persona, de momento te escucha, te responde, se hablan claramente, ¿cierto o falso? Toda distracción, todo pensamiento que desvíe tu atención, toda voz, toda persona, todo aquello que interfiera, lo definimos como los ruidos innecesarios que bloquean la buena comunicación. Hermano, para aquellos que son regulares, ¿cuánto de ustedes le dedica un domingo a Dios? 2 horas que está aquí, de 10 a 12. Pues mi sugerencia es que usted, antes de entrar, usted haga lo que usted entienda que tenga que hacer, y le diga a su compañero, a su compañera, a su esposa, como yo le digo a la mía: cuando yo estoy en la iglesia, no quiero que me estés llamando para decirme lo que sea. Pero cuando yo estoy en la iglesia, yo voy porque yo sé que Dios me va a ver, y yo quiero escucharlo. Y si tengo a alguien al lado que de momento me dice, cuando salgamos de aquí, ¿para dónde vamos? ¿Qué sé yo? Hablamos eso cuando salgamos. Pero ¿cómo yo voy a estar aquí como que embollado y tú me ves embollado y de momento me dices, papá, ¿a dónde vamos cuando salgamos de aquí? Pero ¿sabes qué?
Hay veces que tú te sientas y el que tiene al lado está todo el tiempo como que y te echa el brazo y te dice 20 cosas y te trata de llamar tu atención porque a él o a ella no le interesa un divino lo que se está hablando. Entonces se deja usar por quién, por el enemigo, para distraer tu atención, para que tú no oigas. Aleluya. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Santo. Esto es Samuel diciéndole a los muchos religiosos, que tú lo veías que eran abundantes en llevar ofrenda, que caminaban de rodillas al altar a llevar la ofrenda, que hacían todo tipo de cosas. Porque eso es lo que dice ahí. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los corderos. Santo. En Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8 dice, y estoy trayendo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o sea, no me estoy enfocando en uno solo. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue que endurecido, como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Otra vez, el primer pasaje que leímos, que los que escuchaban a Dios, el Señor le añadía ¿qué? Más entendimiento. Y a los que escuchaban muy poquito a Dios, ¿qué hacía? Que eso poquito que podían entender se lo quitaban. Entonces, hermano, lo único que hace que tu corazón no se endurezca es que el Espíritu Santo de Dios puede estar ahí ministrando. Porque cuando tú cierras tu corazón te secas y te pones feo o fea. Porque el que aviva el corazón, aviva la vida, el que pone en ti ese gozo de la salvación es el Espíritu Santo. Entonces, ya para cerrar, voy a compartir un pasaje que le pregunté como 4 veces al Señor, ¿por qué tú quieres que yo lo ponga? Si para mí como que esto no tiene que ver mucho con lo que he traído hasta ahora, pero sí después me di cuenta que sí. Porque, hermano, que baje Jesús y se pare aquí en el medio, que usted cree que le va a pasar a usted. Que Jesús pase como en el Nuevo Testamento, después que él había muerto, resucitó el tercer día y durante 40 días y 40 noches se le apareció a más de 500 personas. Si tú sabes que alguien está muerto y ya te aparece, ¿qué te va a pasar? Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús lo primero que hace es los discípulos, los que anduvieron con él por 3 años, eran los que se supone que fueran los super espirituales, estaban reunidos y de momento Jesús atravesó la puerta, porque ni le abrieron la puerta, atravesó la puerta y se paró en medio de ellos, así dice la palabra.
Y aún así, siempre hay uno. Siempre hay uno. Tomás, el Señor, conociendo su corazón otra vez, le dijo: mira, mete tu dedo aquí en mi costado. Mira las perforaciones de mis manos. Mete el dedo ahí. Para que puedas creer, porque tú eres de los que si no ven, no creen. Eso fue lo que le dijo a Tomás. Pero el Señor terminó diciendo: bienaventurados aquellos que no ven y creen. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas ¿a quién? A Dios. A Dios. Denles motivo para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Y lo quise traer también en la nueva, en la Reina Valera del 60. El mismo pasaje en otra versión dice: obedeced a quienes, a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por qué, por vuestras almas, como quieren dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, para que nos entendamos, se supone que nosotros los líderes espirituales estemos para guiarlo a usted, para hablarle la palabra del Señor, para enseñarle la palabra del Señor, para que usted crezca, madure, y el fin de todo es que lleguemos al cielo. Pues dejen de pelear con nosotros los pastores. Dios mío, porque mira que tiene. No que si este pastor esto, no que si este pastor lo otro. Miren, hermano, cada uno de nosotros va a tener que rendir cuenta por la forma y manera en que nosotros cuidamos de la grey o del rebaño o de usted. Y nosotros hay veces que nos ponemos medio, palabra callejera, medio imprudente. Que mucho chava es este pastor. Y se enoja con uno y todo. Oye, pero es que Dios nos va a pedir cuenta. Pues no deje de ser cabro. Sea oveja. Porque nosotros los pastores cuidamos ovejas. Allá los pastores que pueden criar cabro, pues allá ellos, yo no puedo. Yo tengo que pastorear, cuidar, echarme por encima del hombro las ovejas, los cabros que lo cargue otro. Pero digo esto y parece ser algo que no debiera decir. Pero es que tenemos que hablar claro, hermano. O sea, yo a usted lo voy a amar y lo voy a cuidar con celo santo. ¿Por qué? Porque Jesús nos ama con celo santo. Entonces, como Jesús no va a bajar del cielo cada vez que tú decidas hacer algo que no debes hacer y perseguirte, para eso nos tiene a nosotros, para eso tiene a los demás hermanos, para eso tiene al Espíritu Santo. Mire, esto yo lo digo con todo el respeto con que lo pueda decir. El Espíritu Santo es el más chota que hay. Porque yo me entero de cosas sin que ande buscando. A mis oídos y a mis ojos llegan cosas de los hermanitos y hermanitas que yo ni siquiera andaba buscando. Pero como la Biblia dice que todo lo oculto saldrá a la luz, pues
en bandeja de plata. Mira esto. Mira el que entra por ahí con una aureola en la cabeza. Aquí no hay nadie así, le estoy hablando de los que están por internet. Aquí lo que hay son santos. Aleluya. Y termino con este último, que está en Santiago, capítulo 1, versículos 22 y 25. Miren, hermanos, ese fue el pasaje bíblico que yo añadí esta mañana aquí. Porque veníamos de mi casa, mi esposa y yo, y oímos a una hermana en Cristo ministrando en la radio. ¿Y sabes qué era lo que estaba ministrando en la radio? Exactamente el mismo mensaje que yo acabo de compartir con ustedes. Y yo dije, Santo Señor, gracias por la confirmación. El mismo mensaje. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero entonces utilizó este pasaje que voy a compartir con ustedes, que yo no lo tenía. Pero aquí está. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla ¿qué? En práctica. De lo contrario, no solamente se engañan a sí mismos, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace ¿qué? Libre, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios hará contigo ¿qué? Te bendecirá por tu obediencia. Santo. Tenemos que ser obedientes. Pero para ser obedientes lo primero es que tenemos que escuchar con entendimiento. Y que lo que escuchamos vaya ¿a dónde? Al corazón. Y del corazón sale la acción que el Señor espera de aquellos que lo han escuchado y que quieren obedecer. Esto es sencillo, amado. Esto es verdaderamente sencillo. O sea, esto no es algo tan complicado que no podamos entenderlo. ¿Sabes? Hemos venido hablando semana tras semana de diferentes temas, pero todos encadenados. Como por ejemplo, ¿verdad? Que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Hoy es que aprendamos a escuchar a Dios y nos decidamos por Él. Pero llevamos una cadena de predicaciones de domingo que todas van en la misma línea. Yo creo que el tiempo de Dios para que nosotros tuviéramos un local como este, mire hermano, no es por nada, pero una iglesia que escasamente cumple 2 años y ya tenemos un local como este. Hay iglesias que están 3 y 4 años en Marquesina y salen de la Marquesina para una carpa en un terreno sin aire acondicionado ni nada. Yo aprecio infinitamente. Y yo sabía que Dios no tenía un local. Pero la iglesia no es el local. Está bonito y lo pondremos más bonito. Y venga para el aniversario, por favor, no falte. Usted va a ver un cambio brutal. Porque todo lo que está en el tintero, ¿verdad? En los planes, lo vamos a hacer en las próximas 2 semanas. Tenemos vigilia, venga el viernes, para que ore con nosotros aquí. Las vigilias son poderosas. Nuestras vigilias son vigilias, hermanos, que hasta los jóvenes que se abujen con tanta facilidad les encanta. Y me dicen, pastor, ¿cuándo vamos a hacer una vigilia? Aquí la tienen. Vamos a tener una media vigilia, venga, para que oiga y tenga la oportunidad de que nosotros seduzcamos
al Espíritu Santo de Dios todo en oración para que Él descienda sobre nosotros. Y sobre usted pase algo terrible. Lo único que Dios quiere hacer no es aburrir tu vida. Lo único que Dios quiere es salvarte y que tú disfrutes en Él la vida mientras estemos aquí. Somos peregrinos y extranjeros. Nada de lo que hay en este mundo nos lo vamos a llevar. La casa, la hipoteca se la deja el diablo y a los que se queden aquí. Pero yo, no. Yo me voy para el cielo y allí me voy a gozar por toda la eternidad. ¿Y usted? ¿Eso es lo que va a hacer? Vamos a orar y yo quisiera darle la oportunidad a todo aquel que quiera recibir la oración hoy. Si quieres recibir al Señor como tu Salvador, si quieres reconciliarte con Dios, si necesitas que tu alma y tu corazón ocurra algo, porque admites que no escuchas la voz de Dios, este llamado es para ti. Y cuando nosotros hacemos llamados al altar, le decimos a todo el mundo, olvídate, nadie está preparado para dar un paso de fe, nadie debe estar pendiente al que no voy a pasar porque ¿qué van a pensar de mí? Pues mira, pensar mal de ti que ser pecador o pecadora, más que eso no pueden pensar. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Lo que pasa es que no practicamos el pecado. Así que quiero extender esa invitación, que sea valiente, por adelante, pase por aquí. Vamos a orar por usted para que Dios le bendiga grandemente. Y si todos los que están aquí han recibido a Cristo como su Salvador, espero que sea así, ¿verdad? Porque no salga por esa puerta sin usted estar seguro de que está con Cristo, porque se está arriesgando a algo bien feo. Así que vamos por encima. ¿Quiénes dicen yo? Y yo sé que aquí hay unos cuantos que tienen que pasar. Así que deciden esta mañana si obedecen la voz de Dios, si escuchan la voz de Dios, si van a seguir en la misma. Aleluya. Ok, pues vamos a ponernos en pie y vamos a orar todos, ¿verdad? Si usted no se atrevió a pasar aquí al frente por las razones que haya tenido, aún después del culto puede hablar con nosotros y oramos por usted. Pero sabe, Dios quiere que lo que nosotros profesemos con nuestras acciones sea hecho en público. Y yo sé que es difícil porque todos sentimos vergüenza. Ya yo perdí la vergüenza. Yo lloro, yo me arrodillo, yo hago lo que sea. Y no me importa que me esté mirando. Yo solamente me concentro en mi Señor y en lo que yo estoy haciendo. ¿Habrá alguien más que quiera acompañar a estas dos hermanas? No por darle la compañía, sino porque usted sabe que necesita la oración. ¿Ve? Por eso yo no puedo tener prisa. No puedo tener prisa porque yo sé que el asunto de dar el paso cuando haya que, ¿verdad?, hacerlo, es una lucha. Pero nosotros esta mañana temprano estábamos orando aquí por precisamente librando la lucha por aquellos que necesitaban a alguien que los ayudara. ¿Alguien más? Ya se multiplicaron, ¿viste? Santo. Aquellos que quieran ser sensibles a la voz de Dios. Mire, tal vez la primera vez se asuste, pero lo más tremendo que hay es uno oír la voz de Dios.
A lo mejor la primera vez te friquea, pero después de eso, que reconoces esa voz, es rico, hermano, es rico. Santo. Gracias, Señor. Ubers, ¿quién más? El Señor está aquí en medio nuestro, hermano. Aquí el Señor está en medio nuestro. Él sabe quién tú eres y cuál es tu necesidad. Santo. ¿Saben algo? Cuando lleguen al cielo, y se lo digo a todos los que están aquí, cuando lleguen al cielo, allí va a haber un libro bien grande y tu nombre va a estar escrito en ese libro. Y vas a ver que tu nombre está solito, porque Dios no apunta en ningún lado de los pecados de nadie. Él los echa al fondo del mar para nunca más acordarse de él. Así que yo los felicito, inmaterial de por qué hayan pasado al frente. Dios conoce tu necesidad. Has escuchado la voz de Dios, porque no, aquí no se le pone un puñal en el pecho a nadie para que pase al frente. Y si estás aquí al frente es porque escuchaste la voz de Dios. Y yo te felicito porque ese es el primer paso. Vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, te has glorificado y tu Espíritu Santo ha tocado esta vida y tú no dejas ninguna obra a mitad de camino. Señor, si hay algo que te especializa es en restaurar vidas. Yo tengo una petición que hacerte, Padre, como pastor, pero como hermano en la fe. Y mi petición, Señor, es que en este momento, de forma sobrenatural, tú abras los oídos y los ojos espirituales de estos mis hermanos que están aquí al frente y que los hagas sensibles, Señor, a tu voz en todo momento, Padre amado. Que sean los mismos que se paren en las vigilias de la noche que tengamos nosotros aquí, Señor, y puedan testificar de que este día ha sido marcado en el calendario de sus vidas, Señor. Que ellos puedan decir donde quiera que se paren, un día de agosto a 19, 18, no sé. Un 19 de agosto, Señor, yo escuché tu voz, creí que escuché tu voz. Y por fe pasé al frente. Y algo pasó conmigo, Señor, que ahora mis oídos están abiertos. Padre, continúa teniendo misericordia y paciencia para con todos y cada uno de nosotros, que podamos caminar firmes en la fe y que podamos ser sensibles a tu voz en todo momento, Señor. Yo bendigo a estos hermanos con toda bendición. Yo te pido que tu Espíritu Santo en este momento rompa toda cadena, todo yugo de impiedad que pueda haber en cualquiera de nuestras vidas, Señor. Y que nosotros podamos, Señor, con certeza, proclamar tu palabra donde quiera que tú nos envíes. Señor, reparte dones. Señor, hay llamados ministeriales. Señor, obra en la necesidad particular que puedan tener ellos. Si alguno necesita, Señor, sabiduría, que te la pida y que tú se la des, Señor. Si alguno está parado hoy en día en terreno blandito, Padre amado, donde pudiese hundirse en la vida del mundo o el pecado, te pido, Señor, que pongas un peñón debajo de sus pies
para que puedan pisar en tierra firme, Señor, y que ninguno de sus pasos corra peligro, Padre eterno. Señor, danos entendimiento. Tú has prometido que a los que fueran sensibles a tu voz, tú le añadirías cada vez más y más entendimiento. Pues te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que le añadas entendimiento y sabiduría a todos y cada uno de estos mis hermanos. Te ruego e intercedo y te ruego que tengas misericordia de aquellos endurecidos de corazón y de servicio que se resisten a tu voz y a tu palabra. Te suplico que aún por ellos y sobre ellos tengas misericordia. Que tengas paciencia con cada uno de ellos. Que los persigas, Señor. Y que tú en tu obstinado amor no permitas que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Yo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cada una de estas vidas. Y te digo en el nombre del Señor que lo que pasaste a buscarlo, a rendir, el Señor con agrado lo recibe y te bendice. Aquel que lo crea y lo acepte, que diga amén. Amén. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra. Un aplauso para el Señor.